¿Cómo estás? Este es el podcast de Julio, un espacio para decir todo eso que no sabes cómo decir, pero necesitas soltar. Acá vamos a conversar sin filtros, sobre esas situaciones que nos suceden en el día a día y cómo salir adelante con la frente en alto. Porque sí, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender, reconocer y empezar a actuar diferente. Y no estás solo, vas a ver que muchos pasamos por lo mismo. Aquí encontrarás compañía, reflexión y sobre todo una nueva forma de ver la vida. Soy Julio, tu amigo, tu brother, tu causa, esa persona que va a ayudarte a inspirarte, motivarte y salir adelante. Quiero que aprendas a disfrutar la vida con actitud, sabiendo que aunque no todo es fácil, quedarse estancado nunca es la opción. Este es un espacio sin filtros, sin máscaras, solo personas reales queriendo ser mejor. Bienvenido, aquí empieza tu cambio. Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar nuevamente el tema del alcoholismo, pero esta vez vamos a profundizar en algo muy importante, en la parte económica. ¿Cómo es que el alcoholismo afecta en nuestros bolsillos? Y lo más importante, ¿cómo poder darnos cuenta y solucionarlo? Bueno, nosotros no nos damos cuenta del impacto que genera el gastar en alcohol porque muchas veces nace como una diversión, nace como algo de entretenimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú eres joven empiezas a gastar de tus propinas en un aporte porque sales con el grupo de amigos, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar un traguito, algo. Claro, en esa edad de adolescencia tú quieres ser mayor y parte de ser mayor es tomar alcohol. Entonces empiezas a destinar parte de una propina, ¿no? 5 soles, lo que sea, en juntar para tomar. Esto con el tiempo tú no te vas dando cuenta, pero asumes que ese monto, que ese pequeño aporte es algo insignificante, pero con el tiempo, conforme vas trabajando, vas creciendo y vas adquiriendo más dinero, ese monto va subiendo. Si antes gastabas 5, después gastas 10, después gastas 20. Entonces, eso a la larga te va generando un problema porque al no medirlo y vas gastando más porque vas ganando más, se convierte en un grave problema para tu economía. Parece mentira. Tú si haces un cálculo anual de cuánto gastas en alcohol, te vas a sorprender. Yo lo hice y créeme que era una manera que me hubiese generado de repente hacer un negocio, de repente comprar un carro, lo que sea. La magnitud no la mides hasta que tomas conciencia de eso. Lo que no nos damos cuenta cuando nosotros gastamos como personas, y tomando el tema anterior de cuánto puedes tú gastar mensualmente y anualmente, te sorprenderías. Pero ¿qué pasa en la persona? Que muchas veces al ser tú independiente o tú individual, no afecta mucho porque lo puedes subsanar con que, por ejemplo, tú te puedes endeudar porque de repente adquiriste un negocio o algo. Paralelamente tú estás gastando en alcohol. Pero digamos que esas deudas pueden ser cubiertas por tus padres, por familiares, por amigos, hasta de repente endeudarte con una financiera. Vas creciendo, vas agarrando un sistema crediticio y eso lo puedes subsanar porque de manera personal es mucho más sencillo. No afectas a nadie, realmente te afectas a ti. Dejas de repente estar gastando en otras cosas, dejas de repente comprarte en ropa, lo que antes hacías más común, ir a comer, etc. Pero personalmente digamos que es algo que sí puedes manejar de una manera consciente, pero es más delicado cuando es en familia. ¿Cómo afecta esto en la familia? Cuando tú tienes tu pareja y tienes hijos, es más complicado, porque al tú estar gastando en alcohol sin darte cuenta, tu pareja muchas veces tiene que trabajar más y tiene que aportar más. Entonces hay un desbalance en la convivencia. Eso a la larga trae problemas, porque muchos de los problemas, y la mayoría en las parejas y en las familias, es el dinero que no se tiene se va gastando en otras cosas y dejas de tener lo que es más habitual en una relación. Primero los gastos primordiales, ya sean los consumos básicos, alimentación, renta, lo que sea. Pero después hay algo muy importante que debe tener toda familia y toda pareja. El tema de diversión, el tema de las salidas, el tema de poder pasear, el tema de darle a tus hijos de repente un espacio de calidad en el que se puedan desenvolver. Ir al parque, ir a un centro comercial, ir a un paseo. Entonces eso sí afecta en la pareja. Eso se afecta en una familia, porque esos gastos que tú asumías que eran parte de tu diversión y tu desestrés y tu entretenimiento, entonces empiezan a causar problemas en la relación. A la larga, ¿qué es lo que sucede? Viene la separación, viene el rompimiento justamente por eso. ¿Y quiénes son los más afectados? Los hijos. No te das cuenta de que ese pequeño detalle de estar consumiendo alcohol a la larga puede terminar en tu matrimonio, en tu familia y por ende en tus hijos. ¿Y qué crees? Muchas veces también tus hijos empiezan a mirar lo que está pasando en el entorno, lo que te pasa a ti, qué le pasará a papá, qué le pasará a mamá, por qué se pelean por los temas económicos. Y sin darte cuenta estás cayendo en ese problema. Así que te invito a reflexionar, piensa un poco más en tu familia,
y trata de la manera de poder solucionar esos temas económicos que son dados por el alcohol. Miren, vamos a hacer un cálculo muy sencillo y muy rápido para que más o menos te des cuenta cuánto es lo que gastas en un año en alcohol. Pongamos una cerveza te está costando 5 soles y tú un fin de semana te tomas unas 4 cervecitas, porque no solamente lo tomas tú solo, compartes o así sea un traguito, el promedio 20 soles. Quiere decir que en un mes te estás gastando 80 soles. En un año te estás gastando como 870 soles. Prácticamente 1000 soles. Y ya eso es bastante. Muchas veces el alcohol no va solo, va acompañado de un cigarrito. Entonces comparte una cajetilla de cigarros y le aumenta a ese gasto. Por ahí no se te antoja un piqueíto, algo que comer, algo que consumir, ahí va otro gasto. ¿Y tus pasajes? El promedio de pasaje que te puedas gastar, porque ya estás tomando, de repente estás más de las 9, 10, 11 de la noche, ya no vas a tomar el transporte urbano, vas a tener que irte en taxi. Eso te puede generar hasta el 50% del gasto anual. Quiere decir que a esos 1000 soles, lo sumas 500 soles, estamos hablando de 1500 soles. Ahora, ¿qué pasa cuando hay fechas festivas? Tu cumpleaños, fiestas patrias, navidades, eso también aumenta. En esos momentos gasta más, ya no gastas 20, puedes gastar 40, 50, 60, hasta 100, dependiendo también de dónde es la reunión, porque si te vas a una discoteca, olvídate, la botella de cerveza ya no te va a costar 5, te va a costar 20, 30, etc. Entonces, estás hablando de un promedio entre 2000 a 2500 soles. Ahora yo te hago una pregunta. Imagínate que en 5 años tú has venido gastando esa cantidad. Estamos hablando de entre 10 a 12.000, 13.000 soles. Eso no sería un buen inicio de capital para algún negocio. Date cuenta, esos gastos invisibles no los estás midiendo y son los que te pueden estar trayendo problemas económicos. Y más que nada, la falta de inversión en otras cosas que te pueden generar más productividad. Una de las realidades que a mí me tocó vivir fue la siguiente: las demandas por alimentos. Yo recuerdo que venían las sentencias a los trabajadores en el cual se les quitaba el 50, 40% de su sueldo. ¿Y esto por qué? Porque obviamente al ver el rompimiento en la familia y el hombre al dedicarse simplemente a no pasar una pensión a sus hijos, la mamá tiene que generar una demanda. Entonces eso afecta económicamente al trabajador, pero también digamos que a la mamá de una manera mucho más fuerte, porque tiene que ser padre y madre, entonces tiene que buscar otro trabajo, tiene que descuidar todo el tiempo que le dedicaba a sus hijos, de repente a ver el tema del colegio, el tema de su alimentación, porque tiene que generar un ingreso extra. Entonces es muy delicado este tema. Hay que tener mucho cuidado cuando el alcohol se vuelve parte del problema de familia y más que nada las consecuencias al terminar. Yo la verdad que veía muchos casos en los cuales a mí me hacía reflexionar y decía, ¿cómo es posible de que los padres dejen en ese sentido a sus familias? Y más que nada esa responsabilidad. Los hijos no tienen que verse afectados, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las cosas que no te vas dando cuenta cómo influye el alcoholismo es lo siguiente. Primero empieza con las tardanzas. Obviamente, al tomar alcohol, al pasarte una noche de rumba o una desestrés luego del trabajo, empiezas a llegar tarde. Estas tardanzas te empiezan a generar unos descuentos. Por ahí nomás ya empiezas a afectar tu economía. Luego, la consecuencia de tardanzas hace que tú puedas estar al borde del despido y por ende perder tu trabajo. Esto tiene una consecuencia muy fuerte, porque imagínate, el estar llegando tarde ya te genera un mal récord en tu producción y más que nada no estás cumpliendo el reglamento de tu trabajo. Esas tardanzas hacen de que tu imagen también se vea afectada y que ya empiece en cuestionamientos. Entonces, las tardanzas a la larga van siendo uno de los primeros problemas. Lo segundo, dentro del horario laboral ya no vas a rendir lo mismo, porque si no descansaste bien, si no tuviste unas buenas horas de dormir, obviamente ya no vas a estar trabajando al 100%. Tu productividad va a bajar mucho. Digamos, si tenías que hacer informes, puedes hasta cometer errores al momento de tú generar el informe. O de repente si tienes que hacer unas ventas, no las puedes cerrar bien. Puedes de repente hasta amanecer con dolores estomacales o dolores de salud. Y eso también te va a impedir. Hay consecuencias que van de la mano con el tema del alcoholismo. Tardanzas, baja producción, no cerrar acuerdos. Es más, si tienes que trabajar con personas. En mi experiencia, lamentablemente, he sentido como algunos trabajadores que te atienden tienen un olor a alcohol y no se dan cuenta, creen que simplemente cepillándose los dientes o comiendo algo para que se le pase el olor es suficiente, pero no, se ha visto muchas consecuencias de que las personas han estado con síntomas de haber ingerido alcohol. Otra de las cosas que también se ven son los accidentes. Hay muchos que son choferes de repente
y que se han puesto a manejar porque tiene que llevar, digamos, documentos o de repente en el transporte interprovincial. Vemos que personal que debería estar trabajando en óptimas condiciones y libre de cualquier sintomatología, lamentablemente terminan en estos accidentes. Y por ende, en estas consecuencias, en las que lamentablemente pasan casos fortuitos, vienen también los despidos, baja productividad, tardanzas, una mala imagen. Ese tiempo que ya no estás trabajando, lo poco que pudiste ahorrar, se te va yendo, ¿no? Se te va yendo los gastos, si tienes familia, en los colegios, en la alimentación, en todo. Y si estás solo, también, porque tienes que pagar cuentas, igual tienes que alimentarte, igual tienes que pagar tu recibo del celular. Ahorita casi todos utilizamos el celular y es una constante que tenemos que pagar. Y al momento que te vas a volver a presentar otro trabajo, también no gastas en elaborar tu currículum, en transportarte, en de repente comprarte una ropa adecuada, en ir hasta las entrevistas, que no son una o dos, muchas veces es todo un proceso de selección. Entonces todos estos gastos que no los sientes, porque de repente simplemente tú dices, ya voy a encontrar un trabajo en una semana, en otra semana, no. Esto influye muchísimo en tu ámbito laboral y tienes que tener mucho cuidado. Así que ten un poquito más de conciencia, cuida mucho tu trabajo. Recuerda que en estas épocas en las que todo está muy escaso, debes de tener mayor conciencia. Y por eso te digo, deja el trago, deja el alcohol, que eso no te va a ayudar mucho. Te lanzo un dato curioso. En el Perú, las familias destinan entre un 5 a 7% en su gasto mensual para el consumo de bebidas alcohólicas. Y esto repercute más cuando eres una persona individual, puede ser entre el 15 y el 25%. Quiere decir que si el sueldo mínimo está entre 1.200 a 1.500, prácticamente son 300 o 400 soles que estarías destinando en el consumo de alcohol. Y esto a la larga, anualmente te genera un promedio de entre 3.600 a 4.000 soles. Y como te decía, esto en el Perú es muchísimo. ¿Por qué? Porque la inestabilidad económica es muy variable, así que tengo un poquito más de conciencia, tengo un poquito más de mesura en tus gastos con el alcohol y replantéatelo. Si realizamos el cálculo anterior, en el que más o menos tú al año puedes estar gastando entre 2.500 a 3.000 soles, que son unos $700, $600, eso te podría servir en unas buenas vacaciones. $600 y nosotros tenemos un destino turístico muy importante como es Cusco. Entonces date cuenta de lo que podrías aprovechar solamente ahorrando ese porcentaje de alcohol. Y si te gusta más el tema de las playas, tienes al norte del Perú, tenemos Máncora, tenemos Punta Sal, tenemos una parte de Cielo Hermosa, tenemos Tarapoto, tenemos Iquitos y tenemos también la zona sur, la parte de Arequipa y de Tacna. Entonces esto es muy conveniente para ti. Cada viaje es una experiencia nueva, cada viaje a ti te abre muchas puertas de pensar, de ver la vida de manera diferente. Ese puede ser un buen motivo para que tú dejes de tomar alcohol. Básico, un Excel o una aplicación en el cual puedas identificar cuánto es el gasto que haces semanal y mensual. Por ende, si esto está afectando en un 20% en tus gastos de tu economía, tienes que recurrir a una ayuda. Ojo, esto no va a ser de la noche a la mañana, porque ningún cambio de hábito es inmediato. Todo es poco a poco. Pero eso sí, con el tiempo vas a identificar que ese dinero que estás gastando puede ser invertido en algo mejor, que quizás te va a dar una mejor satisfacción que la de estar tomando. Otra de las cosas que podemos ver es que cada realidad es diferente. Por eso te invito a que comentes y que me sigas y así poder, en base a tu realidad, buscar la manera en cómo podemos ayudarte y cómo poder salir de esa actividad de estar tomando y de estar gastando en cosas más productivas para ti. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, no olviden de seguirme en Julio Tu Guía, tanto en Instagram como en TikTok. Y acá en el podcast de Julio para seguir hablando más de estos temas que son de muy buen aporte para ustedes. Así que agradecerles a todos ustedes, a todo el equipo que hace posible que esto salga para ustedes. Agradecerle a Dios y bueno, bendiciones y espero verlos en el próximo episodio.